agradecerles por el honor de tener esta vinculación con una universidad como la de ustedes, que me da en realidad un placer increíble. También quiero, para los que estén escuchando, dar un consejo en cuanto a la necesidad de aprender inglés en las ciencias. El camino de conocimiento se hace muy abierto una vez de que uno tenga acceso al idioma inglés. Hay tanta cantidad de conocimiento, de publicación, de ciencia, que sale todos los días, que sin tener acceso al idioma, uno va a tener un problema en estar actualizado en la mejor manera. De manera que mi consejo, especialmente a estudiantes, es de poner lo más esfuerzo en el aprender el inglés. Y desde mi punto de vista puedo decirles que el inglés es un idioma muy fácil. Yo he tratado de aprender muchos otros idiomas porque he vivido en varias partes del mundo. Y comparado con esos, el inglés es muy fácil. De manera de que, por favor, pongan un poco de esfuerzo en aprender ese idioma. El resto de mi charla va a ser en inglés y le agradezco a Andrés Granja por la gentileza de hacer la traducción. De manera de que lo que voy a hablar hoy día es de una experiencia que yo tuve en el desarrollo de la medicina de precisión, que yo creo que es interesante y es uno de muchos de los ejemplos que yo puedo dar a medida que tenemos la vinculación más grande. Normalmente el desarrollo de una medicina es muy complicado y en este slide tengo un dibujo que enseña más o menos el proceso. Y empezamos con alrededor de millones de compuestos. Y mientras el programa continúa, alrededor de unos 15 años más tarde, podemos tener alrededor de uno o dos productos en un gasto de más de $1 billón. Eso es $1,000 millones. Y esto era lo que un proceso que era muy común hace unos 10 años. En los últimos 10 a 15 años se ha abreviado mucho porque estos compuestos que son testeados son ahora obtenidos de una manera inteligente y precisa. Y por eso se llama Precision Medicine, medicina de precisión, porque nosotros ya sabemos cuáles son los receptos que debemos estudiar de manera de poder cambiar la fisiología y la patología de la enfermedad. Sorry, doctor, I'm here already. Okay, very good. Okay, so voy a cambiar a inglés ahora. The cost of research and development is very, very high. As I said, it's about $1 billion. Actually, nowadays it's probably around $2 billion. Él dice que el costo de todo lo que es investigación y desarrollo es sumamente alto. Él dice que ahora es más o menos está estimado en $1 billón. Probably more, about $2 billion. $2 billones. And the majority of costs, you can see in this slide, the majority of costs actually are during the preclinical phase. That's $165 million for preclinical biology. And as you go along, we end up with costs that approach the $1 billion, and they're broken down by each phase. La mayoría de costos son los costos más altos en las etapas de premedicina. Como pueden ver ustedes en el gráfico acá, todo se está manejando desde 165 hasta 881. Todo esto en etapa de premedicina, por eso es que dice que el costo es bastante alto.
Now, the majority of the costs are of failures. So in this particular situation, for example, we do a lot of tests, cost about around $165 million to do this test, with maybe, I don't know, 20,000 compounds. And only 500 of those will advance to here. So therefore, we waste a lot of money on the compounds that have failed. La mayoría de los costos que tienen ellos son fallas. Y ellos quieren que las fallas en los ensayos, más o menos tiene un costo de 165 billones de dólares de estos ensayos. De esos ensayos, solo 20,000 compuestos salen, digamos que exitosos. Y de esos 20,000, solo 500 salen con éxito. Entonces los costos, obviamente en la medicina, en la parte premedicinal, son muy altos. By the time we finish the preclinical sciences, before we actually put the first patient in, before then, we've already spent over $500 million. En la etapa de preclínica, digamos, de alguna manera, antes de que llegue al paciente la medicina, ellos ya han gastado más o menos, can you repeat the number, please, doctor? Over $600 million. Casi 6,000 millones de dólares, ¿correcto? Entonces el costo es bastante alto. 600 millones de dólares. 600 millones de dólares. And for each medicine that's successful, many medicines fail. So if you take this chart, and each one of those is a new medicine, about 40% of those will fail on phase 1, and of those, 82% will fail on phase 2. De las medicinas exitosas, digamos, muchas otras fallan. Más o menos de todas, digamos que de este panel que tiene él aquí ahorita, el 40% de todas esas fallan en la fase 1. Y solo el 82% de todas esas son fallas que no se utilizan. And from the ones that are finished, only a few actually make it to the market. Many others fail during the phase 3 program, or they fail to get approved, or the labeling is so restrictive that the company will not make money with them. Y de las medicinas terminadas, solo algunas terminan en el mercado por temas de aprobación o temas también de etiquetamiento, de etiquetado de las medicinas. Entonces, solo unas llegan al mercado. Y la parte de estudio que es la más difícil de hacer es lo que se llama la prueba de proof of concept. Llama la prueba de concepto, justamente. And this is an example of a particular medicine that I was involved with, where you can see that we studied many medicines and only one actually came out of this. El estudio que tiene ahorita en pantalla es justamente el estudio de una sola medicina. Ellos estudiaron todas estas medicinas, digamos, y solo sacaron una al mercado. Now, the number of people that have to be recruited in order to do these studies, the proof of concept, is very large in order to be able to give us a sense of whether the medicine works or not. El número de pacientes que ellos deben tener para tener esta prueba de concepto es bastante grande para que ellos puedan terminar con resultados veraces y buenos. It's very expensive because you have to have a lot of sites. And if you look at all the sites that are assigned to have studies, you'll see that about 15% of centers don't have a single patient enrolled. El problema que ellos tienen es que estas investigaciones requieren de varios sitios o varios hospitales, me imagino, en los cuales no tienen las herramientas asignadas. Y justamente estos hospitales son asignados para el estudio
pero en estos sitios solo el 15% de los lugares no tienen los pacientes con estas características. Y 47% de los hospitales no tienen más de uno, lo máximo número de pacientes que ponen son 5 o menos. Y solamente 5% de hospitales pueden poner más de 20 pacientes. Well, you said it in Spanish, so it was clear. Oh, did I say in Spanish? I'm sorry. Yeah, no worries. Then the costs of putting one hospital together, just one hospital together, is about $30,000. And to maintain each hospital, you have to pay about $2,000 per day. El costo para un hospital más o menos son de $30,000 para un sitio, y el costo para monitorear y mantener el lugar es de $2,000 por día. So that if you have a study where you have to put, say, 100 centers, you're going to have to pay 100 times 30,000 just to set them up. And think about it, 2,000 per center. So therefore, $200,000 a day just to maintain the centers going. Si nosotros pensamos ya en escala, es decir, a 100 hospitales, tenemos que multiplicar los $30,000 por cada uno de los hospitales, es decir, por 100 hospitales. Y de la misma manera, para monitorear y para el mantenimiento, nos costaría más o menos $200,000 por día. Entonces, hay que pensar mucho en ese tema del costo. And that is why in this particular slide, I have an actual compound that we developed, and it's a typical development. And you can see the hospitals that we used are all in the United States, Europe, South Africa, Israel, and Australia. Nowhere else. Por eso en el slide que él tiene ahora, él habla de que estos son los sitios en donde ellos han podido estudiar a sus pacientes, en Europa, en Estados Unidos y en Israel, y en ningún otro lado. Entonces, en Sudáfrica también y en Australia. Entonces, no han podido ellos estudiar en ningún otro lado. Because the scientists don't want to use a center in a place that doesn't have the expertise. They only use centers that they are comfortable with, because otherwise you're going to waste a lot of money. Los científicos, la verdad es que no quieren utilizar estos sitios en donde no existe las herramientas y la experiencia necesaria. Entonces, eso ha sido un poco el tema que ha tenido que mitigar el doctor Puente. During this time, I was in Asia, and something happened that changed this map completely. Esta vez él se fue a Asia y dice que algo pasó que completamente cambió el mapa de los estudios. So to understand that a little better, let's talk a little bit about the Kenome map. This is the human Kenome tree. It has about 518 kinases that are involved in many of the physiological processes that are necessary for normal human activity. Vamos a entender un poco de lo que es el mapa de genoma de quinasas. Él dice que existen 118 procesos fisiológicos, genomas en los procesos fisiológicos del tema del genoma de quinasas. The 518 kinases. Perdón, son 518 quinasas que tiene el genoma de quinasas. Thanks. And each one of these kinases is responsible for either a disease if they are defective or a normal process that's necessary for normal cellular activity. Cada una de las quinasas es responsable de las enfermedades o no de cada una de la actividad que tienen dentro del genoma de quinasas. For example, there's this one, this is named
Brutonine tyrosine kinase, or BTK. Por ejemplo, esta de acá que se llama BTK. This particular kinase signals B cells to mature, to proliferate, and to release antibodies. Lo que hace esta es, deja que las células maduren para producir anticuerpos. And proliferate as well. Y también proliferan los anticuerpos. No, the cells. Perdón, las células proliferan. Correct? So that if it's defective, if the activity is in excess, you can end up with lymphomas, leukemias, and a number of other proliferative disorders. Entonces, si esto funciona de una manera defectiva o de alguna manera errónea, se pueden generar, o con exceso, se pueden generar linfomas y cánceres dentro de tu cuerpo. So that there's a molecule, a medicine that was developed to inhibit a mutation in this particular kinase. Entonces comenzaron a crear medicina que inhiba el tema de la quinasa. And the medicine is actually now on the market. It's called ibrutinib. La medicina ahora está en el mercado, se la conoce como ibrutinib. Ibrutinib, and it's approved in order to treat lymphomas and leukemias. Y está aprobada justamente para tratar todo lo que son linfomas y leucemias. Now, I also said that this particular kinase also makes the B cells produce antibodies. También esta quinasa lo que hace es produce también las células B y produce también anticuerpos de las células B. So if it's defective, you can get too much antibodies. Entonces, si tiene algún tipo de error o defecto, puedes tú tener a los dos anticuerpos. An excess of antibodies. En exceso de anticuerpos. So we've been looking for a molecule that will inhibit this particular kinase in order to treat autoimmune disease. Entonces, ellos lo que buscan es una molécula inhibidora de esta quinasa para poder treat autoimmune disease. Para tratar las enfermedades autoinmunes. That are because of an excess of antibodies against self. Porque tienes un exceso de anticuerpos contra las células. For example, psoriasis or Crohn's disease or systemic lupus erythematosus, SLE. Por ejemplo, psoriasis y también tienes a leucemia y que son enfermedades que derivan de este tema. So, as an example, here we have a particular. Remember, this is the BTK. Here we have an inhibitor that was created against that enzyme. Entonces, aquí en esta parte tienes un inhibidor particular justamente para inhibir, valga la redundancia, esa enzima. That's the blue star is the BTK kinase. That's defective. Los puntos azules son los BTKs, los que son defectivos. No, the star is the BTK. And the blacks are enzymes that are being inhibited by the drug at very low concentrations. Las enzimas que están de alguna manera encima del BTK tienen una concentración bastante baja. The black ones las negras. They get inhibited by very low concentrations. At higher concentrations, you get a lot of other kinases that are inhibited. Entonces, como esas están en menor relación, cuando tienes tú en mayor relación, tienes una mayor inhibidor un inhibidor de BTK en cuanto a la solución.
So this is not a very good medicine because it inhibits the beta-K, but also inhibits a whole bunch of others. And that can create adverse events because these ones may be normal. Entonces, la medicina dice que no es muy buena porque obviamente al inhibir BTK también inhibe otras y eso puede causar algún tipo de tema agresivo dentro de tu cuerpo. Efectos secundarios. O efectos secundarios dentro de tu cuerpo, I'm sorry. And so you can see that these enzymes get inhibited, only the BTK is defective and the other ones may be healthy and are being inhibited, creating problems. Claro, entonces si el BTK es el único que tiene problemas y las demás no, y las demás están de alguna manera inhibidas, entonces eso crea el problema. So we have another candidate, and when we tried that candidate, actually it was not better, it was worse. Que tuvieron otro tipo de candidato, y la verdad es que el segundo candidato no fue mejor, sino que resultó peor. Because now we have a whole bunch of other, enzymes that are being inhibited that were not inhibited before. Porque por ahora tienes unas enzimas que están mucho más inhibidas y no estaban inhibidas antes. So this medicine will likely be even more toxic. Entonces esta medicina probablemente fuera mucho más tóxica. And finally, we found that actually inhibits just the BTK at very low concentrations. Entonces lo que encontraron es que inhibe el BTK, pero a muy concentradas dosis y niveles. Y bajos. Very low doses, right. Ajá. So we expect that this medicine will have very specific effects that will be therapeutically positive with very few side effects. Entonces esperan que esta medicina tenga efectos bastante buenos y sin tener ningún efecto o efecto secundario. So that this is the way in which we now do the search for compounds. We try to match to enzymes that we think may be involved in a disease process. Entonces, esta es la manera en la cual ellos hacen su investigación. Ellos juntan la enzima envuelta en los procesos para poder de alguna manera determinar si se inhibe o no. Now, the reason I mention all of this is because it's very important to understand what happened next in Asia. Él dice que es muy importante lo que acaba de él mencionar, porque esto es un caso el cual él estaba hablando en el principio, que habló que cuando él se fue a Asia, entonces nos va a contar de este caso. So, a researcher at Pfizer, a Chinese-American woman chemist, Jen Q, she invented a molecule called crizotinib. Entonces, la doctora, la John Q, y ella es americana asiática, inventó esta medicina que se llama crizotinib. And she tried it against a panel of kinases, and as usual, and the ones that were inhibited by crizotinib, 85% or more were about 13. Entonces, en el panel de quinasas que tenemos ahora acá, de las 13 quinasas, de todas las que fueron inhibidas, 13 quinasas, ellas las describió con éxito, las descubrió con éxito. Because they inhibited the kinases by 85% or more. The other ones didn't. Porque todas estas quinasas estaban inhibidas en 85% o más. Las otras, no. But the next step is to take a look at the amount of drug that you need to inhibit the kinases. And when you do that, you realize that there are only two kinases that were inhibited at the very low dose levels. Entonces, el próximo paso era ver digamos que la necesidad de cuánta droga se puede dar, y solo 2 quinasas de ellas fueron anteriores al 85%, fueron menores al 85%, en dosis muy bajas. These are actually almost 100% inhibition for these two.
las que están ahí son el 100% inhibidas, las que están en la parte blanca. And so this drug is very selective for these two kinases, the c-Met and the ALK. Entonces, esta medicina estaba concentrada en el ALK y en el, que es la quinasa del linfoma anaplásico, y en el en el c-Met. The ALK is a enzyme that's involved in cancers of the blood, leukemias. ALK es un, sorry. Go ahead. ALK es una enzima que está relacionada con cáncer y leucemias y cáncer de sangre. Y el c-Met es una quinasa que está, that's associated with stomach cancer. Y c-Met es una quinasa que está asociada al cáncer de estómago. So normally when you have a new molecule, what you do is you bring a whole bunch of people that have cancer, and you give the molecule to them, and you see what type of cancer seems to have had a response. Entonces, cuando tienes esta medicina, lo que haces, o nueva molécula de alguna manera, les das a los pacientes la medicina, y luego los resultados son qué tipo de cáncer es el que curó o no, de los varios cánceres que existen dentro del universo del universo de la gente que se está tratando, del estudio. So in this particular study, there were 37 patients that were part of this study, and there were 3 people who responded. Y de los 37 pacientes que tuvieron en este estudio, 3 de ellos respondieron. And we also saw the side effect profile, and we saw that the best dosage was 250 milligrams BID. También vieron ellos toda la parte de los efectos secundarios, de efectos adversos, y también vieron la dosis que se le debe dar, que era de 250 miligramos, y esa fue la mejor dosis que ellos descubrieron. The one that has the best safety profile with the clinical grade of adverse events, practically nothing. So just one as fatigue. Como pueden ver ustedes en el gráfico, en el grado clínico y en las 250, vemos que muy pocas, o lo que está encerrado en el círculo rojo, vemos que hay muy pocos números altos. Entonces esa es la mejor medicina y la mejor dosis. Now, the problem with this study is that only 8% of patients responded, and that's very, very small response rate. El problema que tuvieron con este estudio fue que solo el 8% de los pacientes respondieron, y eso es bastante bajo. Normally, this drug, then would have been thrown away. Pardon me, doctor, you cut off? Normally, this drug would have been thrown away. Normalmente esto hubiera sido tirado a la basura por el 8% que les decía hace un momento. But the interesting thing is that when we learned in Asia that the drug actually had effects on these 2 particular kinases. Y lo interesante que ellos aprendieron allá es que esta droga tenía efectos sobre 2 tipos de quinasas, c-Met y ALK. And the Americans had no interest on the ALK because the ALK is very sensitive to chemotherapy, and so they had absolutely no interest. Entonces los americanos, los estadounidenses no tuvieron ningún interés en el ALK, simplemente porque el ALK es muy sensible a la quimioterapia, y entonces no hubo ningún interés por parte de los americanos de Estados Unidos. But we in Asia had a huge amount of interest in the molecule because of the effects on the c-Met. Y en Asia, más que nada, todos tienen un interés muy interesante porque, por obvias razones, ahí está sobreexpresado, como dicen, el cáncer de estómago y el efecto.
CIMET es muy importante en Asia justamente por eso. So if you look at the epidemiology of stomach cancer in Asia, you can see that the incidence is gigantic compared to the United States. Como pueden ver en esta diapositiva, que en Asia la epidemiología de este tema es mucho más alta que la que ven en Norteamérica. And so the Americans have no interest because stomach cancer is not a major problem in the United States, but in Asia, it's a big problem. Claro, los americanos como no tienen el problema mucho de cáncer al estómago y no se interesaron mucho, pero en Asia, como pueden ver, sí. And just on the side, notice that South America also has a very high incidence of stomach cancer. Y que también notemos que Sudamérica tiene un nivel bastante alto de cáncer en el estómago. So we started the study with this molecule, crizotinib, in stomach cancer in Korea. Now, go ahead. Y entonces empezaron el estudio de cáncer, obviamente de cáncer al estómago, en Corea. And the reason we could do that is because remember I told you earlier that they don't want to do studies in places that don't have the expertise or the experience. Y claro, como les decía él anteriormente, tenemos que tomar en cuenta que los doctores no querían hacer investigaciones dentro de sitios que no tenían ni la experiencia ni las herramientas. But because this drug was useless to Pfizer in the United States, they let us do the study in Korea so that, if we found something, that's great. If we didn't, it didn't matter because they were not going to develop this medicine. Entonces, como este fármaco era sin utilización en los Estados Unidos, lo que hizo Pfizer es dejar estudiar este fármaco en Corea, porque para Pfizer no era ningún problema. Si encontraban algo era bueno, pero si no encontraban nada, pues no creaban ningún tipo de problema para ellos. And Professor Bang is the #1 cancer specialist in the world, actually, the most prominent cancer specialist in the world. So we started the study with him in Seoul National University in Seoul. Como pueden ver, Profesor Bang es uno de los doctores más importantes en cuanto a cáncer y cáncer del estómago. Me dice que es el más prominente de todos, y con él empezó estudios en Seúl, Corea. Now, at around the time when we started the study, there's an article appeared in a very prominent magazine, scientific magazine called Nature, showing that the ALK mutation actually existed in lung cancer. Entonces, justamente cuando ellos inician estos estudios, se encuentran un artículo en esta revista científica en donde dice que ALK es parte o que forma parte del cáncer al pulmón, de la mutación del ALK hacia el cáncer al pulmón. So I didn't know any of this, but the people in the United States, people who were doing the studies in the United States, they learned about this article, but I had no idea that this was going on. Entonces, ni el doctor ni tampoco los investigadores en Estados Unidos sabían que esto estaba pasando. Then in 2008, a Facebook posting came up at around the same time from a man called Kevin Brunette, young guy, the picture here, indicating that he had lung cancer. Entonces, en el 2008, por medio de un post de Facebook, sale Kevin Brunette, que es una persona joven, como pueden ver en la foto, que fue diagnosticado con cáncer de pulmón. And he was treated with all kinds of things and he was dying. There was nothing else to do for him. That was it. So he was one of the patients that entered the phase 1 study in the United States that I showed you earlier. Él estuvo en varios temas de recuperación, y la verdad es que ya le habían dado
su fecha de muerte, y él es una de las personas que entra al estudio con crizotinib en Boston. And he completely recovered very quickly. Within weeks, he went from literally dying to being completely healthy, like you see in the picture. Como pueden ver, en semanas, simplemente fueron semanas lo que pasaron para que se sane completamente y lo vean como lo ven en la foto. And coincidentally, at the same time, there was a conference in Tokyo being given by Professor Mano, the researcher that discovered the ALK mutation in lung. Coincidencialmente, también se estaba dando una conferencia en Tokio, donde el profesor Mano es la persona que descubre esta mutación de la ALK. En el pulmón. En el pulmón, perdón. And so this patient, there was a patient in Japan, 27 years old, who was dying in Osaka. He had been given every possible medicine and he was days away from dying. Entonces, en Japón tienen a un chico de 27 años en Osaka, se le había dado todos los tipos de tratamientos que se le pudo dar en cuanto a cáncer, y estaba a punto ya de morirse. His doctor from Osaka attended the conference given by Professor Mano, and he learns from Professor Mano that there's an ALK mutation in lungs. Entonces, el doctor de este paciente justo fue a la conferencia en la cual Mano habla de la mutación, y se entera este médico de la mutación de ALK en esta conferencia. Accidentally, his doctor had also read the Facebook posting of Kevin and remembers that Kevin mentions that he has the ALK mutation in his lungs as well. Coincidencialmente, el médico de este paciente japonés había leído lo que Kevin puso en su post de Facebook, y recuerda que Kevin menciona que él tuvo la mutación de ALK en los pulmones. And the Japanese doctor feels that his young patient in Osaka, has a very similar clinical picture, and suspects that maybe he has the ALK mutation as well. Entonces, el doctor del paciente japonés habla de un caso similar al de Kevin y sospecha en ese punto que puede que su paciente tenga esta mutación de ALK. So he asks Mano if he'll be kind enough to come to Osaka and take a look at him. Mano has nothing, he doesn't know anything about Kevin, and he's very doubtful that he has the ALK mutation. Entonces, el doctor del paciente japonés le pide al doctor Mano de la conferencia que si puede evaluar su paciente en Osaka, ¿no? Y lo curioso es que el doctor Mano, no sabía sobre Kevin, y de hecho, el doctor Mano duda que él tenga la mutación ALK. But interestingly enough, when Mano goes to Osaka, he finds that the patient is in fact positive for the mutation he has just discovered. Entonces, cuando el doctor Mano va a Osaka y le diagnostica al paciente, y diagnostica justamente que el paciente es positivo en la mutación ALK. He begins to cry, Mano begins to cry, because he's never thought that he was going to find the mutation that he discovered in lungs in a patient. And he, according to what he says, he told me, he was crying because there was this man dying in front of him with a mutation that he had just discovered. Y bueno, y para el doctor Mano fue una sorpresa. El doctor Puente justamente dice que habló con el doctor Mano personalmente de este tema, y dice que el doctor Mano le había manifestado que él empezó a llorar porque él tenía un paciente al frente de él que tenía la mutación ALK y que el paciente se estaba muriendo. Entonces él se puso súper sensible. So Mano, I didn't know Mano at the time, but Mano contacted Professor Bang because he learned that Professor Bang was doing the study in Korea.
Entonces el doctor Puente no le conocía al doctor Mano en esta instancia. Sin embargo, el doctor Mano le contacta al doctor Ban, que hablamos hace algún momento, y le pide esta medicina crisotinib para este paciente. Y obviamente aquí el doctor... Mano asks Bang, and Bang tells him to contact me because I am in charge of the study. Entonces, el doctor Mano le pregunta al doctor Ban y el doctor Ban le refiere al doctor Puente para esta medicina y para que se conecte justamente el doctor Mano y el doctor Puente. So the problem we had is that we had a patient in Japan with a mutation that we were studying in Korea for gastric cancer, and the patient in Japan got lung cancer. Entonces, el problema que ellos tenían, bueno, el problema era que el paciente era japonés, obviamente tenía el cáncer al pulmón, y la mutación y el estudio de la mutación estaba haciéndose en Corea. So with the information of this patient having a mutation in the lung, the team went back and took a look at the patients who responded in the United States, and they found that all 3 patients that responded had the ALK mutation. Entonces, con la información de la mutación que ellos tenían, el equipo volvió a analizar los temas de los pacientes en Estados Unidos, de estos 3 pacientes que respondieron de una manera positiva al examen, más que al examen, a la enfermedad y a la medicina. So they all had the ALK mutation. Everybody who responded because they had the ALK mutation. Por obvias razones, todas las personas que respondieron bien fue porque tenían esta mutación ALK. So the problem is that if we wanted to treat the Japanese patient, it would have taken us over 1 year to set up the hospital in Japan to do the study. El problema que ellos tenían es que si querían tratar al paciente japonés, hubiera sido más o menos, o se demoraría 1 año para establecer un sitio o establecer el hospital adecuado para en Japón. And the Japanese patient, according to Mano, only had 3 to 5 days left of life. Y de acuerdo al doctor Mano, el paciente japonés simplemente tenía de 3 a 5 días de vida. So it's impossible that we could have helped him. Entonces se volvía imposible ayudarle. And so we went back and we looked at the options that we had, because Professor Mano was really interested in doing this, and he was very persistent in that his patients should be treated with this medicine and will be likely that his life will be saved if that was the case. Entonces ellos regresaron a ver a las opciones que tenían, porque el doctor Mano estaba muy interesado, por obvias razones, en el paciente japonés, y resulta que el doctor Mano y los demás aprueban esto. So normally you will have had to do a study in Japan, taking longer than a year, or we could modify the study in Korea to allow other type of cancers, because the Korean study was only on stomach cancer. So we could potentially modify that and allow other cancers in. Normalmente, si ellos querían hacerlo en Japón, hubiera tomado 1 año más o menos hacer el nuevo estudio. Pero la opción que se les presentó es modificar el estudio coreano para permitir a otros tipos de cáncer entrar en este tema de crisis de la medicina, del fármaco. And because we did not have a single patient enrolled yet, we were able to do that. The IRB and the institution allowed to open up the registration to all comers. Entonces, como en el momento no existía ni un solo paciente con este tema, se abrió el tema dentro del hospital para poder hacerlo. So that's the option that we took. Y esa es la opción que ellos toman, la segunda. So that would have allowed the Japanese patient to enter the study, but he was in Japan. How could we bring him to Korea? Entonces ya tenían los permisos
para poder hacer el estudio, para poder llevarle al paciente? No. We had permission to do the study in all comers, but Okay. not to bring the patient. Entonces, a ellos les dieron el permiso para hacer justamente el estudio, pero no les dieron permiso para llevar al paciente japonés a Corea. No, the real problem is, how do we bring the Japanese patient? You cannot bring patients from one country to another without a number of conditions being met. El problema que tenían era que el paciente japonés tenía un número de condiciones y ya probablemente iba a morir, entonces no podían mover al paciente japonés a Corea. So I gave Professor Mano 3 conditions in order to be able to bring the Japanese patient. Entonces el doctor Puente le dio al doctor Mano 3 condiciones para poder traer al paciente japonés. One, that the Japanese government approves the transport of the patient to Korea. La primera es que el gobierno japonés apruebe el transporte del paciente a Corea. That the Korean government approves a medical visa to be able to bring the Japanese patient to be treated in Korea. Que el gobierno coreano apruebe una visa médica para que el paciente japonés pueda ser tratado en Corea. And the hospital in Korea, the IRB, approves including this Japanese patient into the study. Y la tercera era que la Junta de Revisión Institucional del hospital en Corea apruebe la inclusión del paciente japonés en el estudio. Normally, any of these things will take weeks or months, each one of them. Probablemente esto en un ambiente normal hubiera tomado entre semanas y para cada una de ellas. Y meses. Hasta meses. But this happened on a Wednesday, and on Tuesday, I got the data that all conditions had been already approved in less than a week. Entonces, esto me dice que esto sucedió, digamos, en un día miércoles y que para el martes de la semana para el jueves de la semana que llegó, todas las condiciones fueron aprobadas en momentos exactos. Entonces, el paciente fue transportado a Corea. The hospital in Japan actually did not want to let the patient out because they thought he would die on the way to the airport. El hospital, por obvias razones, no quería dejar que el paciente salga del hospital porque tenían miedo a que si sale y viaja se podía morir. So we actually got a medical helicopter that actually took the patient from Osaka to Korea directly. Entonces, lo que hicieron fue contratar un helicóptero médico y lo llevaron desde Osaka hasta Corea. And when the patient got to Korea, I remember very well. He showed up in the hospital dying, unconscious, on a respirator, and low pulse, and in really, really difficult situation. El doctor Puente dice que él vio al paciente cuando llegó a Corea y era un paciente que llegó muriéndose, que llegó con respirador y en muy malas condiciones. I actually was in New York at that time. That's what I was told by the local people. Perdón, yo les dije que el doctor Puente los había visto, pero me dice el doctor Puente y me aclara que las personas locales le habían contado eso para que él se entere. And so I remember well that 3 o'clock in the morning on a Wednesday morning, I got a call from the hospital in Korea. Y a las 3, fue un miércoles, a las 3 a.m. de la mañana que les llegó una llamada telefónica del hospital en Corea. 3 a.m. in New York, 3 p.m. in Korea. 3 a.m. en Nueva York, 3 p.m. en Corea. And the Koreans wanted to know whether they could break the capsule and give it in a solution with fluids through a tube into the stomach, because the patient was intubated and he could not swallow the capsule.
Entonces la llamada lo que hacía es preguntarle al doctor Puente si ellos podían romper la cápsula y de alguna manera disolver el contenido en forma, digamos, en algún líquido y dárselas por un tubo. And normally that's a difficult decision to make because you have to have data to support that breaking a capsule gives you the same effect as not breaking it. And we didn't have that data. Normalmente es una decisión bastante difícil de tomar porque se necesita investigación para saber si romper la cápsula puede o no puede de alguna manera afectar el resultado. So, but I didn't want to lie to them, and I didn't want to tell them that we didn't have any data because they would not have given the medicine to the patient. La verdad es que él no quiso mentirles a ellos, pero si no tenían la información necesaria o la data necesaria, tal vez no le hubieran dado la medicina al paciente. So I just told them, give it to them, don't worry, I take responsibility for it. So, el doctor Puente lo que hizo es decirles que le den y que él tomaba absoluta responsabilidad del hecho. A few days later, a few weeks later, Professor Mano came to Korea thinking that the patient might have died. And instead, he was actually walking around the hospital looking for a good Korean restaurant. Y probablemente, bueno, el profesor Mano fue a Nueva York y él se fue pensando, perdón, él se fue a Corea y probablemente el profesor Mano pensó que su paciente había muerto y sin embargo unas semanas después estaba en el hospital preguntando por un buen restaurante coreano. And a few weeks later, he was back in Tokyo, completely normal, shopping and doing his normal activities. Y semanas después estaba en Tokio haciendo compras y llevando su vida de manera normal. So that again is a Lazaro response that just like Kevin, very, very, very dramatic. Por eso ustedes le conocen como la respuesta de Lázaro, porque fue muy, muy traumática. Now, this is very important because the coincidences here are very big. Esto es muy importante porque aquí las coincidencias que tenemos son muy grandes. So this is the molecule crizotinib, and we know that it has two effects. One inhibits c-Met and also inhibits ALK. Entonces aquí están las dos moléculas y No, ya one sabemos, molecule. la primera, ya sabemos que este es un inhibidor con dos efectos, para ALK y para c-Met. And because of the ALK, Professor Mano was able to become acquainted with it because Professor Mano is a hematologist. Entonces, por el ALK es que el profesor Mano de alguna manera se vuelve, conoce del tema y se vuelve de alguna manera, porque él es un hematólogo, entonces entiende del tema e involucra a ALK en el tema. And Mano's father died of lung cancer. And so when Mano was training, he was convinced that ALK was not just a hematology problem, but maybe could be found on solid cancers as well. Como el padre del doctor Mano tuvo cáncer de pulmón dentro de sus estudios, él estuvo convencido de que tal vez este inhibidor de ALK no solo podría ser expresado en el cáncer de pulmón, sino que en varios cánceres. ALK, not the inhibitor, but ALK, the mutation will be on on the other hand, because it's a c-Met inhibitor that shows in stomach cancer, Dr. Bang got introduced to the molecule because of that. Entonces, por otro lado, el doctor Bang fue de alguna manera involucrado con el c-Met inhibitor por el cáncer de estómago, ya que él era un especialista en cáncer de estómago. And if these two people had not come together, this medicine would have never come to life.
Y la verdad es que si estas dos personas no hubieran de alguna manera conectado, la medicina no se hubiera llevado a cabo y no hubiera sido efectiva. And this was a very, very risky thing that they did, because if the patient had died, which was very likely, there would have been a lot of problems for the two of them, for myself and for Pfizer. Y claro, esto fue bastante riesgoso porque, como ustedes saben, si el paciente de alguna manera moría, hubiera sido muchos problemas para los dos doctores, para el doctor Puente y también para Pfizer. Because the Japanese public will have been very, very angry that they sent a Japanese patient to die in an experiment in Korea. Claro, la comunidad japonesa hubiera estado muy descontenta porque hubieran dicho que se llevan a un paciente a morir en experimentos en Corea. An experiment that's run by a drug company that's from the United States. y encima más experimentos que están de alguna manera vinculados con una empresa farmacológica americana. So after this success, we began to get a lot of Japanese patients. Dr. Mano began to find patients with this mutation in Japan and bringing them to the study. Con este logro, los doctores se dieron cuenta que en Japón tenían muchísimos pacientes que estaban con esta situación. And the Japanese government was very willing to give them facilities to be able to come to Korea for the experiment. El gobierno de Japón, por obvias razones, dio muchas facilidades para que estos pacientes viajen a Corea a ser tratados. So this is the second patient we treated, and this was a Korean patient, actually. It was a 48-year-old woman, not a smoker, had ALK mutation, and was dying. Entonces esta fue la segunda paciente que ellos trataron. Era una mujer coreana, no fumadora, de 48 años, con la mutación de ALK en el cáncer de pulmón. And you can see here the X-ray before treatment. Y ahí pueden ver ustedes los rayos de X antes del tratamiento. With the different tumors. Con los diferentes tumores. And this is after just 2 cycles, completely cleared up. Y este X-ray es después de 2 ciclos en los que pueden ver simplemente desapareció. And if you look at the tumors that she had tumors in the left lower lobe, several tumors, and in the liver. Si ves a los tumores que ella tenía tumores en la parte izquierda de su pulmón. And the liver. Y también en el hígado. And you can see the size of these tumors, almost 3 centimeters here, almost 3 here, 2 centimeters, 1 centimeter. And after the first cycle, every single thing disappeared except for 1 liver lesion. Y como pueden ver en el primer ciclo, los tumores eran bastante grandes, tienes hasta casi de 30 centímetros, pero no, como pueden... 3 centímetros. 3 centímetros, perdón, correcto. Y en el segundo ciclo, como pueden ver, todos bajaron a 0 a excepción de 1. And as time went on, this tumor in the liver began to get smaller, smaller, smaller. We were treating these patients once a month, and between February and September, finally the liver lesion disappeared. Como pueden ver, a la paciente se le trataba mes a mes, y en el mes de septiembre el tumor bajó y desapareció. And so after this, we got about 15 patients from Japan and 37 patients from Korea into the study. Entonces, en el estudio ahora tenían a 15 estudiantes de Japón, pacientes de Japón, y a 35 pacientes de Corea. I think Andres wants to be a patient. Okay, so
So, and this is the chart that of all the patients. Remember, every one of these patients was about to die. They had exhausted every single treatment possible before they came to the study. Entonces, en este gráfico de acá, ustedes pueden ver a cada uno de los pacientes que tuvieron en la investigación. Ahora, recuerden ustedes que los pacientes ya habían agotado todos los recursos que tenían para de tratamientos. Entonces, es importante saber que ellos venían a la investigación y ya casi muriéndose. So without this medicine, all of these patients will have died. And you can see that a few patients who did not respond, but the great majority of them, over 90%, 89% of them, were a response. Entonces, como pueden ver, sin este fármaco, sin esta medicina, el 98% de las personas que respondió, como pueden ver en este gráfico, y no se hubieran salvado. Hay personas que tal vez no respondieron, que son los que están ahí, que está enseñándonos ahorita el doctor Puente. Sin embargo, la gran mayoría respondió y respondió de manera eficiente. Now, the interesting thing is the following. This is a patient in one of my studies. Actually, this person used to work for me. He was the medical director in one of the countries that I ran, and he developed metastatic melanoma. Bueno, aquí es la historia de dos pacientes. Este primer paciente es un colega del doctor Puente que trabajó con él en Pfizer, me parece, y él desarrolló una leucemia. No, melanoma. Un melanoma, perdón. Sí. And he was given just weeks to live. He got tumors everywhere. Y claro, a él solo le dieron semanas para vivir porque tenía tumores en todos lados. So he was 6'2". That means about I'm not sure. That's 190. Yeah, very tall, and he weighed 88 pounds. Entonces él era una persona que medía 1.90 y de alguna manera pesaba 88 libras. He was a skeleton. He was dying. Era un esqueleto, se estaba muriendo. So we put him on a study of a mutation, a drug that worked for mutation in melanoma, and he's within 2 years, all his tumors disappeared, and he went back to work normally. Y bueno, le pusieron en el estudio de las mutaciones del melanoma, y en solo 2 años él se recuperó y fue a trabajar y los tumores desaparecieron. This is a picture that was taken by Forbes magazine a few years later, showing how vigorous he was. Esta foto que ustedes ven ahí es una foto tomada por la revista Forbes, ya recuperado. Now, this is Kevin, and as we talked earlier, very similar situation, different cancer. Y el que tienen a la derecha es Kevin, del que hablamos hace algún rato, el cual presenta una situación similar. But different cancer, different drugs. Pero diferente droga y diferente cáncer. Now, the response rate on this study was 8%, and the response rate in Kevin's study was also 8%. Digamos que la respuesta o la tasa de respuesta en los dos es del 8%. But this medicine was thrown away because 8% is too low. But this medicine, on the other hand, was developed. En el caso de la izquierda, el fármaco utilizado fue desechado porque la respuesta era el 8%, la cual era muy limitada. En el caso de la derecha, el fármaco desarrollado, igual al 8%, la respuesta fue extraordinaria en la subpoblación. In a subpopulation, the response was very good, and that's what's called personalized medicine, because we're developing medicines with precision research, and it's only a subpopulation that actually responds to these precise medicines. Y claro, lo que el doctor Puente dice es que la diferencia es que cuando desarrollaron este fármaco es cuando nace lo que es medicina de precisión. Es decir, que comienzan a tratar a la gente de medicina personalizada. And
if we had done other studies looking at subpopulations of melanoma, this medicine would have been approved. We just treated a whole bunch of people with different types of problems. Claro, la medicina de la izquierda, el doctor Puente dice que tal vez pudo o haber hecho otros estudios en el cual estos estudios hubieran hecho que este fármaco hubiera sido desarrollado al igual de la derecha. In a subpopulation with a specific mutation. Y claro, esto habla de la subpoblación con melanoma y los estudios que debieron haber hecho. We have now a medicine just like this, not made by Pfizer. It affects exactly the same mutation, but obviously they are using it in the subpopulation with the mutation, and it's very successful. Ahora tienen una medicina que está bastante exitosa en esta subpoblación de melanoma, en la cual está basada en la primera medicina. No, it's not the same medicine. It's a different one. We threw this one away, and it's a different company that has the new one because they actually studied it in the subpopulation. Me dice el doctor que la medicina que hicieron ellos no es la misma, pero que sí empezaron a estudiar y que ahora ya tienen una medicina justamente por los estudios que se hicieron en la subpoblación. Anyhow, in order to determine whether the patient has the ALK mutation, we develop a very simple test. It's called a FISH test. Para determinar ellos qué es lo que tienen o cómo es la mutación de ALK, determinaron un examen. El examen se llama FISH o pescado, ¿puede ser, doctor? No, it's different. It's initials for something else. Okay. But it's fluorescent immunohistochemistry. And okay. These are chromosomes 21 to 23, and there are two specific receptors there that are fused. So this is normal. You can see one is green, one is red. So this is a normal patient. Entonces, ahí tienes los dos cromosomas 21 y 23. Estos dos receptores tienen una fusión y este es el patrón normal de cómo debe funcionar. But when you have the mutation, these receptors invert, and therefore the sites that the immunofluorescence is picking up are separate. So you can see the separation of the two sites in the chromosomes. Obviamente, cuando tienen una mutación, los receptores se invierten y se separan, como ustedes pueden ver en la segunda foto. So it's very easy to diagnose somebody with the ALK mutation in a biopsy because this is what you will see, and then that patient is very likely to respond to crizotinib or other drugs that deal with that mutation. Entonces, como pueden ver, es muy fácil determinar quién tiene esta mutación, en las cuales la respuesta de estos fármacos o la inversión ALK, la respuesta de estos fármacos es bastante exitosa. So when the data was presented at the cancer conferences in Chicago a few years ago, the press coverage was enormous. This was really a revolution, considered to be a revolution in the way we develop new medicines. Entonces, cuando ellos presentaron la información en Chicago, las relaciones públicas explotaron porque esto fue un verdadero avance médico dentro del cáncer. And the New England Journal of Medicine, in the same week, published 4 articles in the same edition describing the studies and the results. En la misma semana, el diario de medicina de New England Journal of Medicine publicó 4 artículos más describiendo la investigación y los resultados. And that's very unusual. That never happens. First of all, this was a phase 1 study. Second, 4 articles in one issue. It's just unheard of. But it shows how enthusiastic everybody was about this particular process. Esto es muy difícil que pase, porque es muy difícil tener 4 artículos dentro de un solo diario, especialmente porque la droga estaba en la fase 1. Y entonces esto muestra a ustedes el entusiasmo que tenían todos en cuanto al tema.
I'm not going to go through this. Let me skip that. So if you go back to 1999 and you look at lung cancer, for example, this is the way we used to make a diagnosis, by looking at the microscope. Entonces, si uno vuelve a 1999, así es como se hacía antes digamos, la investigación, era todo microscópicamente por un microscopio, ¿no? And then we could see whether the cells were large, were small, were squamous. So it was a histological diagnosis. Entonces, digamos que era un diagnóstico no muy exclusivo, porque te dabas cuenta si era pequeña o grande la célula a la cual estaban investigando. But after 2010, with all the discoveries of the different mutations, what we call oncogenic drivers, we begin to now divide the lung cancers into subpopulations, each one being driven by a different type of mutation. Entonces, después de 2010, en cuanto a la examinación oncológica y los promotores, digamos, oncológicos, dividieron digamos que al tema en subpoblaciones. So, and there's a lot more that are being discovered, but in time, you're going to have a lung cancer made out of a lot of little slices, each one of them being treated by a different type of medicine. Bueno, todavía se están descubriendo más, pero lo que dice el doctor es que simplemente en cáncer al pulmón van a tener ustedes, no sé si ven ustedes la parte que está más dividida en partes pequeñitas. Esas son las subpoblaciones que van a ser tratadas con los fármacos que estamos hablando. And the same is going to be happening, and in fact, it's beginning to happen with many of the other diseases as well, not only in cancer, but in autoimmune disease and a number of other conditions. Y lo mismo está sucediendo ahora, no solo en cáncer, sino también en muchas enfermedades autoinmunes y otras condiciones. And this is what we call now precision medicine. Precision medicine is the discovery of molecules that are precise to treat each type of subpopulation. Y esto es el nacimiento de la medicina de precisión. Medicina de precisión habla del descubrimiento de moléculas que pueden tratar a un tema específico. And personalized medicine is now translating that into treating a patient. So now the doctor is treating the patient personally based on what the oncogenic chart shows. Entonces, también nosotros aquí hablamos de medicina personalizada, porque cada paciente, cada doctor, digamos, está tomando a su paciente de manera personalizada en cuanto a los cuadros oncológicos de cada uno de ellos. And so the other advantage of doing this is Herceptin, which is a drug for breast cancer, for something called HER-positive breast cancer. And it was a tremendous advance. It's an antibody, a tremendous advance that was approved a few years ago. But you have to give it to a patient intravenously. It had to be given with also chemotherapy, so the patient had to be usually hospitalized. They lost hair, they had problems with, vomiting and a number of other side effects. Entonces, una de las ventajas, por ejemplo, que tiene este tema es esta droga que se llama Herceptin. Es una fármaco que fue aprobado para el cáncer de seno. Obviamente este fármaco se debía dar de una manera intravenosa y también se lo debía de alguna manera tratar con quimioterapia, lo que traía, ya saben ustedes, la pérdida del cabello y la falta de apetito y demás. With the new medicines, on the other hand, these targeted medicines, the new ones, we can actually have oral medications that are taken, just like any other pill, and the patients feel good, they look good, and they don't have to go to the hospital. Entonces, ahora con las nuevas medicinas que de alguna manera se pueden tomar ya de manera oral, los pacientes comienzan a sentirse bien, a verse bien y andar bien. And so there's been a tremendous progress, and this is, the issue of targeted medicines is not new. In 1960,
actually a friend of mine discovered the Philadelphia chromosome, which is exists in a small number of patients with leukemias. Entonces, el progreso, digamos, de la medicina objetiva ha sido bastante grande. De hecho, inicia en 1960 con un amigo del doctor Puente, quien descubre el cromosoma Filadelfia. And it took him 41 years before a drug was developed, Gleevec, which is a pill that practically cures patients with the Philadelphia chromosome. Pasaron 41 años para que el fármaco se desarrolle y pueda matar de alguna manera el cromosoma Filadelfia. Esta medicina se llama Gleevec. In the HER2 mutation that we spoke about with Herceptin, that was discovered in 1979, and it took 19 years before a drug was approved for that condition. Entonces, el HER2 que hablamos hace un rato fue descubierto, la mutación fue descubierta en 1979, y recién en 1998, 19 años después, la medicina o el fármaco Herceptin fue aprobado. En 1998. These were very accidental events. Sandoz, Novartis now, the company that developed Gleevec, they didn't want to develop it. It was the doctor here that pushed it and pushed it and pushed it until it got approved. La verdad, dice el doctor Puente, que estas fueron medicinas o fármacos descubiertos accidentalmente, porque, por ejemplo, en Herceptin fue el doctor el que empujó para que esta medicina salga en Gleevec. And the Herceptin was an accidental discovery that Herceptin actually worked in patients with breast cancer who had this mutation. Y Herceptin fue también accidentalmente porque comenzó a dar respuesta o a funcionar en los pacientes que tenían cáncer al seno, pero con esa mutación, con la mutación HER2. And again, the number of patients that were responding in general were very small. So the company, Genentech, did not want to develop this. They just did not want to develop it. Claro, y lo que dice el doctor es que como tenían un tema de respuesta bastante bajo, las farmacias o las farmacéuticas grandes no querían desarrollar estas medicinas. And in this particular case, patients who had been in the earlier study that responded, they actually went to the company and they chained themselves in the headquarters until the press and the FDA changed their minds. De hecho, la gente que respondió con Herceptin y respondió de manera buena, tomó la medida de ir a encadenarse en la puerta de la farmacéutica y hasta que la federación o FDA, Federal Drug Administration, apruebe esta droga o este fármaco. And both of them are terrific medicine nowadays, widely used. Y al día de hoy son medicinas muy buenas y son utilizadas en todo sentido. And now, obviously, with crizotinib, on the other hand, it was a discovery and an approval that only took 4 years. Y claro, con la medicina de la que estábamos hablando nosotros, la verdad es que lo que ha tomado o el tiempo que ha tomado desde su descubrimiento hasta la aprobación de la medicina ha sido 4 años. And also, this was not accidental. This was essentially a process that was very specifically planned. And so that's why this is no longer, this is truly the beginning of personalized medicine. Y claro, esto no tiene nada que ver o no es nada accidental como en las anteriores, sino que esto es un proceso que llevó planeamiento y llevó un esfuerzo importante. Entonces, por eso es que este proceso es diferente a los otros. And so, on May 18th issue of 2011, Newsweek, which is a Japanese magazine, that's a subsidiary of Newsweek Global, on their 25th anniversary, they had this issue.
Entonces, lo que resultó es que Newsweek, la revista, esta es una subsidiaria de Newsweek en Estados Unidos, pero es la de Japón, en su edición de 25 aniversario, le dieron la importancia a este tema. The theme of the magazine was the Japanese edge. Digamos que el tema de toda la revista se llamaba la ventaja japonesa. And they're talking about the 25 Japanese men or women who made a difference in the world. These were the top 25 Japanese that changed the world. La ventaja japonesa habla del top 25 de personas o de hombres y mujeres japonesas que han cambiado el mundo. And if you go inside, Professor Mano, the discoverer of the mutation, is at number 5. Si uno abre la revista, uno puede encontrarle a Dr. Mano, la persona o el doctor que encontró la mutación, en número 5. And I had the pleasure of writing part of that article. Y el doctor Puente tuvo el placer de escribir el artículo de esta revista Newsweek. Actually, not to write, but to comment on it. And my comments are in writing there, yeah. Me dijo que no escribir, pero sí tuvo muchos comentarios en este artículo. And back in the United States, while we were having the meetings at the cancer conference, I got this email from a high-level Korean government official that I knew very well. Durante las conferencias de cáncer en los Estados Unidos, el doctor Puente recibió este correo electrónico de un oficial bastante alto del gobierno de Corea. And he says to me, obviously, that, he was very impressed, and he's going to bring me next time a plaque from the Korean president. Y lo que decía en este correo electrónico era que fue impresionante el hecho de lo que habían descubierto, y al doctor Puente le dan la importancia en el hecho de que, como dice ahí, sin ti nada de esto sería posible, por lo que le prometen que la próxima vez le van a traer una placa o un reconocimiento del presidente de Corea. Instead, I actually was invited to meet with the president and the Minister of Health, and they gave me the plaque personally. So that was very nice. Dice que en vez de llevarle la placa de apreciación, pues le invitaron a conocer al presidente y al ministro de Salud de Corea, y ahí le dieron la placa, y que fue una muestra muy grata para el doctor Puente. That's it. I hope that you like the story, and that's one of many, many stories that we have in this topic. It's a fascinating, stage where we are in medicine, and the stories are just many and fascinating. Dice que, bueno, eso es todo para esta historia, y que como esta tiene muchas historias que nos podría contar, y especialmente en este mundo nuevo de la medicina de precisión y medicina personalizada, en la cual, como pueden ver, el hecho del descubrimiento del doctor Puente marcó una etapa nueva en lo que es medicina de precisión y medicina personalizada. Muchas gracias al doctor Puente. Vamos a pasar con el doctor Juan Viteri, quien nos va a traer algunas de las preguntas que se han generado durante la presentación de la presente conferencia. Doctor Viteri. Muy buenas tardes con todos. Estimado doctor Puente, antes de nada, pues felicitarle por su excelente conferencia. Muchísimas gracias por traer a colación lo último en innovación, lo último en tecnología aplicada al tratamiento de nuestros queridos pacientes. Y es que todas las personas que estamos trabajando en salud siempre buscamos eso, el bienestar de nuestros pacientes. Y qué mejor pues contarlo desde una perspectiva única que ha sido la suya, vivencial, en la cual pues ha podido cambiar seguramente varias vidas. Vamos a pasar con la ronda de preguntas. La primera pregunta: ¿cuál es la probabilidad en el futuro de hacer algo diferente con la ayuda de la tecnología y la medicina de precisión para la clase baja,
sobre todo esto a nivel de Sudamérica. That's it. ¿Voy a hablar en español o quieren que hable en inglés? As you wish, doctor. Y hablemos en español para ser un poco más rápido, sino que tienen que perdonarme por errores, porque mis conocimiento de las palabras técnicas es un poco no bueno. Es una pregunta excelente, porque el problema que tenemos en todo el mundo es de que estas medicaciones, muchas de estas cuestan bastante. Muchas no cuestan mucho, es barato hacer. Hay una de estas medicaciones de precisión que probablemente cuesta unos 10 centavos en manufacturar y son vendidas por alrededor de unos $100,000 al año para tratar. Pero hay otras, especialmente los que son hechos de anticuerpos, que la manufactura cuesta como $2,500 de manufacturar una dosis. Entonces, la que cuesta 10 centavos de manufacturar, cuando ya la propiedad intelectual desaparece, esas van a ser fácil de hacer para cualquier otra compañía en cualquier parte del mundo, especialmente en Sudamérica, que son muy buenos a hacer medicaciones genéricas. Y puede ser entonces algo que alcancen todas las personas de no recursos económicos. Pero los anticuerpos, los antibodies, que son muy difíciles de manufacturar, eso va a haber mucho problema todavía, hasta que la manufactura cambie o hasta que podamos encontrar píldoras que hagan lo mismo. Y eso sí está pasando. Estamos haciendo, lo que está sucediendo ahora son que antibodies, anticuerpos, que son terapéuticos, que son intravenales, ahora los estamos convirtiendo primeramente en subcutáneos, que se pone debajo de la piel, y eso ya el paciente puede tratarse personalmente sin ir al hospital, pero el segundo paso es de ir a eso a hacer una píldora oral. Y claro, la composición química es diferente, pero nosotros estamos trabajando en este momento en dos medicaciones que son anticuerpos inicialmente y ahora estamos haciendo lo mismo con medicaciones orales. Y lo bueno de eso es que entonces ya van a costar muy poco el manufacturar y puede ser dado todo. El problema tiene que ver con propiedad intelectual, porque como ya les dije, se cuesta como $2,000 millones el desarrollar una de estas medicaciones. Y si es que la compañía no hace ganancias durante los 5 a 10 años de que se vende esta medicación, no van a poder desarrollarla, no van a poder desarrollar otras. Entonces hay que tener esa paciencia, como quien dice, para que las nuevas medicaciones se hagan más baratas. Pero la competencia de gobiernos está muy grande ahora. Hay gobiernos que están específicamente preparando medicaciones nuevas que sean baratas, que sean probablemente no de la misma efectividad, pero que sean más alcanzadas para todas las personas. Pero mi impresión es de que en unos, digamos, 20 años, todas las medicaciones que tenemos hoy día, que cuestan tanto, van a ser muy baratas y van a ser al alcance de todas las personas en el mundo. Gracias, doctor, por su respuesta. La siguiente pregunta es de la doctora Catalina Espina, médico pediatra. Le felicita por su exposición y quiere consultarle si usted ha trabajado en moléculas que puedan ayudar en enfermedades autoinmunes y si estas pudieran utilizarse en pacientes pediátricos. Sí, estamos trabajando con muchas y hablamos, por ejemplo, de la BTK, de la mutación BTK, Brutonin's tyrosine kinase. Esa medicación, ese tipo de mutación es pensado de que tiene mucha influencia en enfermedades autoinmunes. Entonces, estamos desarrollando una que es muy específica y son para pacientes con psoriasis,
para pacientes con inflammatory bowel disease, no sé cómo se dice en español, y para pacientes con SLE, systemic lupus erythematosus, pero muchas otras también enfermedades autoinmunes. Ahora, el problema con este desarrollo de estas medicaciones es que pueden ser muy tóxicas. Entonces, normalmente lo que se hace se desarrolla en personas adultas, pero el FDA ahora requiere, es una obligación, de que todo lo que se desarrolla en adultos también se estudie en niños. Entonces, está haciendo obligación para las compañías que tengan un plan cómo van a desarrollar en niños. Y también tienen unos incentivos para las compañías para hacer eso. Por ejemplo, le dan una extensión en la patente por 6 meses. Y eso es muy importante porque imagínense que una compañía está vendiendo unos $1,000 millones al año de una medicación. Si es que la patente dura 6 meses más, en efecto, lo que la compañía está haciendo es recogiendo $500 millones gratis, como quien dice, simplemente para desarrollar la medicación en pacientes pediátricos. El problema con estudios pediátricos, obviamente, es que el niño no puede dar permiso sino los papás. Y muchos papás tienen mucha sospecha de experimentaciones. La idea de que hay un experimento en que los niños van a estar es un poquito difícil de sobreponerse. Pero la mayoría de las medicaciones que tengan efectos en enfermedades que son específicas de niños, probablemente van a ser desarrolladas en niños también. Porque ahora es más fácil con la medicación de precisión. Ahora no es que estamos como una shotgun, como una escopeta de cacería. Ahora somos específicos a la mutación que probablemente causa la enfermedad. Entonces son medicaciones que potencialmente tienen menos efectos secundarios y los padres y los niños van a ser más, van a ver más fácil poder participar en estos estudios. Gracias, doctor. La siguiente pregunta. ¿Cuál cree usted que fue la etapa más difícil en el descubrimiento e investigación para el desarrollo de estos impresionantes hallazgos? Química. El desarrollo de la química orgánica fue totalmente esencial. Porque antes, por ejemplo, cuando yo era químico en los años 70, el hacer una molécula en el laboratorio, una molécula de lo que se llama, que tenían lo que se llama chiral centers, no sé cómo se dice en español, pero son los átomos de carbón que pueden ser imágenes de espejo, que son dos moléculas que son exactamente la misma, pero no son la misma, es como manos. Las dos manos son la misma, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, en moléculas hay lo mismo. Uno puede construir una molécula que es así o una molécula que es así, que son idénticas, pero son diferentes y tienen diferentes efectos. El construir eso es muy difícil el hacerle, hacer la molécula la una nada más. Es muy difícil. Pero con el desarrollo de la química, ahora podemos hacer esas cosas. Podemos hacer moléculas que son tan complicadas que entonces podemos ver a los receptores y desarrollar una molécula que sea exacta, bien precisa, para poder ocupar ese receptor o para tener una reacción química para anular los efectos del receptor. Desde mi punto de vista, la proliferación de moléculas diferentes es por el desarrollo de la química orgánica. Gracias, doctor. La siguiente pregunta de un docente de nuestra querida universidad, el doctor Andrés Gallegos. La pregunta dice, ¿cuántas personas se requiere para la aprobación de un nuevo fármaco? ¿Puede brindarnos un ejemplo? Y ahí mismo nos hace otra pregunta que menciona cuál es su experiencia en el cáncer pulmonar de células pequeñas. Le voy a dar ejemplos de los estudios que yo he hecho.
Una de las medicaciones que desarrollé entre 1990 y 93 fue una medicación para hipertensión. En esa medicación teníamos más de 10,000 pacientes en los estudios. En 1995 desarrollé otra medicación para enfermedades urinarias y en ese paquete para la FDA teníamos alrededor de 2,000 pacientes. El ejemplo que yo le di de crizotinib, nosotros fuimos aprobados con 91 pacientes. Pero claro, ese efecto es un poquito diferente porque solamente fue el estudio de fase 1 que fue tan poderoso que nos aprobaron. Pero en general, se necesita hacer un estudio de PK, de pharmacokinetics, y eso es alrededor de 50 a 100 pacientes. De ahí viene el estudio de fase 2. En cáncer, fase 2 son pacientes. En fase 1 son pacientes. Pero en otras enfermedades, fase 1 son voluntarios, son personas sanas. En el fase 2 es la primera vez que nuevas moléculas son usadas en pacientes. Y esos estudios son alrededor de 300 a 400 pacientes para poder demostrar que en realidad parece que la medicación trabaja. Y de ahí se hacen los fase 3 y se necesita generalmente 2 fase 3 y depende cuál es el efecto de la medicación tan grande y si hay otras medicaciones que trabajan en la misma enfermedad, porque entonces hay que compararlas y se necesitan más pacientes para hacer una diferencia más grande. Pero en general puede ser de 300 a 1,000 pacientes. O sea que uno puede aprobar una medicación probablemente con 500 o 3,000 pacientes en ese rasgo. Por supuesto, hay ejemplos que son más extremos. Por ejemplo, si va a haber una medicación para Alzheimer's, se va a necesitar miles y miles y miles de pacientes o se va a ver a unos pocos pacientes, digamos unos 2,000 pacientes, por mucho tiempo para poder ver los cambios. Entonces, también es el problema de tiempo y el problema de números. Se puede ver pacientes por mucho tiempo, se necesita menos porque el cambio sobre tiempo es más grande. O si se les va a ver solamente por unos 2 o 3 años, se necesitan miles y miles de pacientes para poder estadísticamente ver la diferencia. Gracias, doctor. La siguiente pregunta. Es claro que el desarrollo de una droga lleva mucho tiempo. ¿Cuál sería su posición ante el desarrollo de vacunas o fármacos específicos en contra del COVID-19? Esa es una pregunta, por supuesto, buena, pero es muy difícil. Y la razón es porque cuando uno da una vacuna, vamos a dar vacunas a miles y miles y millones de personas. No sabemos si es que la vacuna es, ¿cómo se dice? No tiene efectos secundarios hasta que la persona se haya expuesto a eso por 1 año, 2 años, 3 años. Porque nosotros sabemos que después de que se da una medicación, una persona puede tener efectos secundarios meses e inclusive años más tarde. Entonces, cuando uno da una vacuna, normalmente hay miles de pacientes que se les ve por años antes de determinar de que la vacuna sea safe. ¿Cómo se dice safe en español? Segura. ¿Sana? Sure. Okay. Antes de la vacuna sea sana. El problema con el COVID es que está matando tanta gente y está destruyendo la economía y la vida de todo el mundo. Entonces tenemos que tener un poquito más de riesgo, aceptar un poco más de riesgo. Y lo que están haciendo ahora, obviamente, tienen los 2 estudios de que están ahora en actualidad andando, es la de Pfizer con 30,000 pacientes en la fase 2-3 y Moderna también con 30,000 pacientes. Ellos esperan de que van a tener una vacuna para al final de año y lo que van a conseguir es demostrar de que la vacuna es efectiva en desarrollar anticuerpos después de exponerse. Como hay tanto paciente, 30,000 pacientes, dentro de 1 año de investigación, o sea,
cuando la vacuna ya sea dada en cantidades gigantescas, van a tener alrededor de un año de experiencia, y con 30,000 pacientes que fueron coleccionados durante un periodo muy pequeño, van a darnos una idea por lo menos de que esto en realidad está sano. De manera de que yo creo de que esto es una situación buena. También tenemos una cosa muy diferente del tiempo pasado, es que estas compañías tienen una experiencia gigantesca con vacunas. Saben cómo desarrollar, saben cómo monitorear por efectos secundarios. Entonces, el riesgo que tenemos de no tener una vacuna que sea estudiada por 10 años versus el riesgo que tenemos de que cientos de miles de pacientes mueran y que las economías se destruyan, el balance de eso, yo creo que según lo que sabemos ahora, el balance es definitivamente en favor de poder tener la vacuna lo más temprano posible. Gracias, doctor. La siguiente pregunta. ¿Qué otros tipos de patologías están asociadas a mutaciones en el gen ALK? ¿Y cuáles son los tratamientos farmacológicos actuales? El ALK es específico para como digo, las hematological malignancies y para el pulmón. Entonces, no hay tejidos en que hay una preponderancia de la inversión de ALK, de manera que la mayoría de lo que se está haciendo ahora es pulmón. Y lo que sucede es muy interesante, porque el desarrollo de crizotinib, por ejemplo, que fue revolucionario, lo que empezamos a ver es que muchos pacientes que fueron tratados, que respondieron inmediatamente, en realidad, después de 2 años, dejaron de responder, se enfermaron nuevamente. No todos, todavía tenemos pacientes vivos de cuando les tratamos en el 2008. Pero hay muchos pacientes que después de 2 o 3 años empezaron a perder el efecto. Y lo que ha sucedido ahora es que empezamos a desarrollar otras medicaciones con mutaciones de la mutación. O sea que las células cancerosas que están inhibidas por el inhibidor desarrollan unos mecanismos de escape. Entonces, hay otras compañías que han empezado a desarrollar inhibidores a las mutaciones de escape, que también son ALK. Entonces, ya tenemos generación 2 y generación 3. Entonces, muchos de estos pacientes, cuando ya terminan de responder a la medicación 1, van a la medicación de segunda generación, pasan otros 2 años así, en generación 3, y la meta en cáncer es el hacer el cáncer una enfermedad crónica, como la diabetes, como la hipertensión. De manera que tal vez no lo curamos, pero le controlamos y le seguimos manteniendo como una enfermedad crónica por años y años y años y años hasta que el paciente muera de otras cosas. Pero eso es la meta. Y como tenemos tanto entendimiento ahora de los procesos fisiológicos en muchas áreas, tenemos la oportunidad de llegar a eso. Gracias, doctor, por su respuesta. En honor al tiempo, pues, y a su tiempo, pues, que comprendemos es muy limitado, tenemos una última pregunta. Hay más de 200 preguntas. Quiero comentarle, pues, su exposición ha generado un gran impacto, pero, pues, por el acto mencionado, pues, vamos a finalizar con esta. Un espectador anónimo quiere consultarle acerca del trabajo con células madre y medicina de precisión. ¿Qué tan avanzado y qué tan lejos estamos nosotros de utilizar efectivamente las células madre y en qué campo específico de la medicina? Esa es una área que yo no tengo mucho envolvimiento personal, pero hay mucho esfuerzo en este momento en el uso de las medicinas madres. Y yo creo que la ciencia que es detrás de este esfuerzo es muy poderosa y probablemente va a tener unos efectos que son profundos, pero todavía no hay el entusiasmo general, simplemente porque la complicación
de la manufactura, los estudios, el diagnóstico, la manera de tratar los pacientes que son involucrados en estos estudios es muy complicada. Y a medida de que eso se haga más fácil, yo creo que esta área va a explotar. Esa es mi opinión personal. Pero es solamente una opinión de una persona que no tiene experiencia directa en esa área. Muchísimas gracias, doctor. A continuación, quiero cederle la palabra al doctor Carlos López Barrionuevo, decano de nuestra querida Facultad de Ciencias Médicas. Doctor, es impresionante realmente todo lo que hemos podido conversar con usted y receptar de su exposición. Agradecerle mucho por la gentileza que ha tenido, por esa exposición tan clara que la hizo. Despejó muchas dudas en todos los participantes. Importantísimo entender que la medicina de precisión no está hecha en masa para grandes volúmenes, más bien está dedicada para ser tratada exclusivamente a un determinado grupo de pacientes. Agradezco mucho su gentileza. Felicito su exposición, doctor. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero agradecerles por darme esta oportunidad y yo mandé a Andrés un artículo que yo escribí en una publicación. Si es que hay interés, Andrés, usted puede distribuirle eso porque es más o menos lo que hablé hoy día, pero de otro punto de vista diferente. Pero es obviamente un artículo que es basado en mi experiencia y eso yo lo escribí hace unos cuantos años. Les va a dar un poquito más de enfoco a la situación interesante de esa. Y como yo les digo, esta es una historia de miles de historias, no solamente mías, pero de mis amigos, mis colegas, mis compañeros, y cuando tenemos las reuniones profesionales, nosotros nos reunimos aquí en mi casa una vez al año con 30 investigadores, simplemente socialmente. Y la razón es para compartir este tipo de historias y yo tomo notas de las cosas que ellos han hecho, que son espectaculares. Y la mayoría de la gente obviamente no sabe porque no son expuestos en esa manera, solamente saben los resultados. Pero lo que está pasando en medicina en estos días es increíble. En unos 2, 3 años ahora estamos haciendo más de lo que hacíamos en 50 años el siglo pasado. Y yo soy muy optimista en lo que va a pasar. Y ustedes están enfocados en la medicina alternativa. Y una de las cosas que me hace más entusiástica a mí es de que muchas de las cosas que estamos haciendo también probablemente se puede hacer con otro enfoque. Por ejemplo, el ejemplo clásico es dioxin digitales, que es empezado como un té y en realidad es una droga que hoy día hubiera sido considerada muy droga, pero como ese ejemplo tenemos muchos, sino que tenemos que descubrirles. Y la mayoría de estas cosas vienen de vegetaciones, y yo creo que especialmente las áreas amazónicas están escondiendo tantos secretos que tenemos que abrir.